Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. Estamos aquí en la residencia de jóvenes emprendedores europeos, que como decía yo hace unos minutos, cuando estábamos visitando pues esta producción de este largometraje que se desarrolla en esta residencia a través de la empresa The Glow, ese largometraje sobre la vida, sobre una parte de esa vida de Luis Buñuel que vivió en Extremadura, en Las Hurdes, pues le decía que, bueno, en la presentación de Cristina le decía que, bueno, que Cristina pues tiene mucho que ver también en este edificio. Lo evidencia pues esa placa que nos distinguía como municipio emprendedor, porque muchas veces lo que se siembra, pues algunas veces se recoge un tiempo después, incluso a lo mejor hay cosas que lo recogen otras personas diferentes a las que lo han sembrado, pero por eso hay que recordar quién sembró, ¿no? Y todas estas iniciativas que tiene Almendralejo en cuanto al emprendimiento, pues una parte también corresponden pues a esas políticas de apoyo a los emprendedores que tuvo el anterior gobierno de José Antonio Monago, en la cual pues Cristina fue vicepresidente y además ella era la que tenía el protagonismo en todas esas políticas de emprendimiento. Políticas de emprendimiento que aquí en Almendralejo seguimos apoyando. Ayer estuvimos en la entrega de los premios JUS, la convocatoria nacional, con muchísimo orgullo de que la ciudad de Almendralejo fuese una de esas 48 sedes de un programa a nivel nacional, que para el año que viene ya se convierte en internacional, porque Argentina se sumará a ese proyecto JUS. Un proyecto donde, yo lo tengo que decir, con orgullo y emoción vi como casi 50, bueno, más de 50 jóvenes, porque proyectos eran 48, pero algunos de ellos no son unipersonales. Pues estaban allí y escuchando cosas que desde luego a mí me motivan, me llenan de orgullo y además me animan a seguir en la línea del apoyo pues, a los jóvenes que tienen buenas ideas. Todo lo contrario a muchos de los mensajes que escuchamos a los jóvenes, que lo único que se les incita es a rodear sitios, a protestar sujetando únicamente una pancarta y donde su única motivación es hablar de filosofía, de la vida, pero de realidades pocas. Y yo ayer lo que vi allí pues era mucha realidad, mucha ilusión por transformar nuestra sociedad y nuestra vida, pero desde el trabajo y desde las buenas ideas, y por lo tanto eso motiva a que sigamos pues, con este proyecto de emprendimiento aquí en Almendralejo. Almendralejo, que tenemos que decirlo, y hoy parte también de la visita de Cristina como portavoz, pues se va a centrar en qué es lo que está ocurriendo en Almendralejo, analizando datos y analizando también situaciones y, por supuesto, también hablar de futuro. Hablar de pasado, hablar de presente y hablar de futuro. Si hablamos del pasado más inmediato, pues, bueno, empezamos en el 2015 una legislatura que ha estado caracterizada pues, por unos periodos bastante inestables y que han traído unas consecuencias. Y la responsabilidad yo creo que hay que buscarla en el protagonista, que es el que está sentado en el carro llevando las riendas. Los demás andaremos cerca del carro, unas veces montado, otras veces empujando, otras veces simplemente al lado, pero aquí hay unos protagonistas que son los que van en el carro montados y llevan las riendas, y tenemos que decirlo, después de un año y medio, en Almendralejo, como cuento algunas veces, la nada. Yo no sé si ya se ha convertido a Almendralejo en un municipio que tiene una chincheta roja. Y me duele mucho decirlo, pero después de los últimos acontecimientos tan nimios y tan carentes, yo creo que de importancia tanto económica como simplemente de un gesto, como puede haber sido la ayuda que le solicitamos a una administración regional, a la Junta de Extremadura, para arreglar un techo de la biblioteca, que ha supuesto en esta primera fase una adjudicación de 20 y tantos mil euros y que no hayamos recibido ni contestación, porque tras una reunión mantenida con la Dirección General de Patrimonio, en la cual le solicitamos ayuda, no hemos obtenido ni el decir no podemos, el silencio, como digo, la nada.
¿Recuerdan ustedes la película La historia interminable? La nada. La nada es lo que ha ocurrido en Almendralejo. No tenemos constancia de que se vaya a hacer nada, no tenemos constancia de que se haya hecho nada, y es que el futuro que se nos presenta ante una administración que está totalmente gripada, una administración que no tiene capacidad de inversión, una administración que ejecuta apenas un 10%, hablando en cifras redondas, de un presupuesto, donde todo se basa en políticas de subvenciones y en tapar un agujero de gasto sanitario, pues la verdad es que deja cojo a otras muchas partes de esa administración regional que realmente no están haciendo nada. Y Almendralejo, pues obviamente lo está notando. Todos somos conscientes que en esta legislatura, como en la pasada, son momentos de dificultades, pero bueno, yo creo que algo sí se puede hacer en nuestra localidad. Teníamos un compromiso que ahora habrá que ver si se renueva o no se renueva en una negociación de los presupuestos. Yo a la portavoz hoy le repasaré todas esas cosas que solicitó Almendralejo, que se dijo además que se harían o que se podrían hacer y que han sido incumplidas en el 100%. Tan incumplida ha sido que un plan para infraestructuras educativas, que había que empezar a hacerlo en el año 2016, bueno, ya no es que no les dé tiempo, es que ya dijeron un no el día 1 de septiembre cuando suspendieron todos los gastos en inversiones y todo aquello que no fuese los gastos normales del funcionamiento y ya comprometidos. Por lo tanto, cumplimiento cero. Si a mí me pregunta el Grupo del Partido Popular cuál es la posición que debe tener ante una negociación de presupuestos, lo primero que hablo, desgraciadamente, es del pasado, los incumplimientos pasados. Luego hablaré del presente, ausencia total, hasta en los mínimos detalles, como estaba comentando, de apoyo. Pero si hablamos de futuro, sinceramente, lo veo comprometido, con lo cual, y esto no es un posicionamiento que yo no lo tengo que tener, pero yo eso es lo que tengo que trasladarle a un grupo. Señores, si nosotros hemos tenido una actitud responsable como grupo político en que una región no se colapsase, pudiese tener un presupuesto, pero hombre, una vez vale que, bueno, pero hombre, ya dos veces, y esto lo digo, ya dos veces vamos a tener cuidado, porque entonces también le estamos fallando a nuestros electores. Y yo, como representante de un municipio, tengo que ser egoísta, bien intencionado, y lo remarco, tengo que ser egoísta, bien intencionado. ¿Qué significa eso? Que tengo que pedir por mi pueblo lo máximo, siempre con una sana intención y con una buena intención. Y yo voy a reclamar que haya inversiones de la Junta de Extremadura, entendiendo los momentos en los que estamos, pero tengo que ser egoísta, bien intencionado y realista, porque una cosa, como os digo muchas veces, son cuentos y otras cosas son las cuentas. Y las cuentas hoy por hoy en Almendralejo son cero. Cero. Mucho anuncio, pero de realidades cero. Hoy mantendremos esa reunión en la cual pues habrá reivindicaciones. Y por encima de todas esas reivindicaciones de plan de infraestructura, de reivindicaciones de apoyo a todas estas iniciativas de emprendimiento, que no hemos tenido ninguna ayuda, todas esas reivindicaciones que puedan existir en cuanto a algunas infraestructuras en nuestra ciudad, hay una que sobresale y que es la reivindicación del regadío. Sigo con, ya me la han escuchado los medios de comunicación en varias ocasiones, creo que estamos dilatando plazos. Creo que va a pasar una legislatura entera en la que el gobierno regional no va a gastar apenas unos 100 y pico mil euros en un proyecto y que vamos a llegar al 2019 y los agricultores no van a ver cómo esas infraestructuras se empiezan a realizar. Y empezamos a poner excusas. El proyecto anterior no estaba bien hecho. El proyecto anterior engañaba en las cifras. El proyecto... Hombre, si desde luego la Junta de Extremadura lo que ha hecho es sacar a la licitación un proyecto de estudio de viabilidad económica, de impacto medioambiental y todas esas cosas, para terminar diciendo ese estudio que el proyecto de regadío no es viable porque los costes son altos y porque la inversión es alta, me parece una tomadura de pelo para los agricultores. Cuando ya ese estudio se ha hecho y ese estudio daba con una aproximación, unos costes y unas inversiones muy realizables. Sería una tomadura de pelo para los agricultores de Tierra de Barro cuando otro proyecto como el de Arroyo del Campo duplica casi la inversión por hectárea y los costes de explotación
no son muchos menores que los que ya se habían planteado en Tierra de Barro. Me parecería una tomadura de pelo que aquí en Extremadura haya agricultores de primera y agricultores de segunda. Y los de segunda que realmente lo sean porque el signo político del ayuntamiento que encabeza el proyecto no sea del mismo. Creo que nos tenemos que dejar ya de tanta dilatación de plazo, tener voluntad real, no ampararnos en la falta de financiación, porque la Junta de Extremadura sabe que la financiación la puede obtener rápidamente, y eso lo saben. No hace falta ir al Banco Mundial de Inversiones. En Mérida, en la calle Almendralejo, hay sitios donde se podría pedir dinero a empresas públicas que ya lo hacen por toda España, en comunidades del PSOE, en comunidades del PP y en comunidades de cualquier signo político. Es fácil, solo tienen que ir a pedirlo. Pero si no hay voluntad, pues no se pide y en cambio nos vamos al Banco Mundial de Inversiones y a la Unión Europea y a China. Nos vamos a pedirlo cuando lo tenemos, fíjense qué cerquita, en Mérida. Yo creo que cuando se tiene voluntad se hacen las cosas y cuando se quiere poner a alguien de perfil y dilatar plazo, pues es lo que estamos teniendo en Tierra de Barro. La voluntad quedó plasmada, y en esto me voy a expresar con rotundidad, quedó plasmada el día en el que se realizó una asamblea general de la comunidad de regantes, a la cual asistí yo y asistió el director general de Desarrollo Rural, ¿no? Yo creo que si hay voluntad política, cuando se ha hecho uno de los pasos más importantes, que es poner de acuerdo a más de 1.600 agricultores en una extensión de 15.000 hectáreas, en algo que partió de la inexistencia total de proyectos, del cual se habló en muchas ocasiones, pero nadie trabajó. Después del trabajo tan arduo, difícil, en el que colaboraron muchísimas personas, que fue delimitar la zona, poner a los agricultores de acuerdo. Yo creo que ustedes como medios de comunicación locales saben de la idiosincrasia de los agricultores. Ponerlos de acuerdo, vencer el escepticismo, ponerse a trabajar, quedar todo fijado y llegar a, yo creo que era lo más importante, constituir una comunidad de regantes. Si aquí hay voluntad, no se puede venir a decir la inversión no era cierta, os han engañado y aquí resulta que los costes son mucho más elevados de lo que os habían contado. Yo creo que casi por un poco de lealtad política, si la fórmula de gobierno es cuando entro, a lo primero que digo es los anteriores os estaban engañando, cuando hay unas cifras puestas encima de la mesa, cuando hay unos compromisos y cuando se habían tenido muchas reuniones, yo creo que la voluntad es otra. La voluntad es sembrar la duda, es sembrar el desconcierto, es sembrar desidia y sembrar que esto no va para adelante. Yo creo que cuando alguien quiere hacer algo, incluso aún teniendo las dudas de que las cifras pudiesen ser otras, puesto que lo que se había hecho era un anteproyecto y no un proyecto, pero yo creo que hay que venir con otra actitud, hay que venir con una actitud proactiva, positiva, de ilusión, de ganas de colaborar y de trabajar y de buscar soluciones y no venir a depositar a los asistentes en aquel salón de la Caja Almendralejo, que muy gustosamente la entidad Caja Almendralejo siempre nos cede, con el ánimo también de ser de los facilitadores del proyecto en cuanto a la financiación. No se puede venir a sembrar la duda, el desánimo, la discordia y presentar un futuro que tenía nubarrones, vamos. Eso no es tener. A mí, mire usted, ya podemos empezar a hacer poses políticas. Yo soy muy claro. Si yo quiero algo, no vengo a sembrar dudas, vengo a poner soluciones, compromisos y no a desalentar a los agricultores que estaban ahí sentados y les cayó un 50% de incremento del coste pues, sin abrir la boca. Y ahora, pues plazo. El primer plazo ya lo tienen. Vamos a volver a estudiar lo que ya se estudió. O un nuevo plan de viabilidad económica. Y damos 10 meses. Final del 2016, 10 meses, pues nos vamos al 2017. Y ahora en el 2018 sacaremos, si 10 meses para hacer un plan de viabilidad económica y un plan de transformación de regadío, 10 meses, pues para la redacción de un proyecto serán 20, ¿no? Que es lo importante, ¿no? La redacción de un proyecto de esa envergadura, que el proyecto no es fácil ni se hace ahí como un huevo que se fríe. Serán 20 meses, pues calculen ustedes 20 meses. ¿A qué fecha nos vamos? Primavera del 2019. ¿Qué vamos a venir aquí a...? Ya tenemos adjudicado el proyecto. Mire, yo no me río de la gente. Yo trabajé como un auténtico burro para que esa comunidad de regantes saliese. Aquí hubo gente que se dejó
la vida prácticamente en que eso saliese, eso se consiguió y no vinimos, vamos, con el enfado mío, por supuesto, que yo creo que mis compañeros en la Junta me habrán padecido, pues bueno, yo creo que cada vez que me veían entrar ya decían, bueno, ya viene este hombre, porque yo todo era más rápido, hay que hacerlo, que no puede ser, que tenemos que acelerar esto. Y ahora me da la sensación que es todo con tranquilidad, espaciarlo, a ver si pasa esta legislatura y gastamos 120.000 euros, que ahí también, como conté el otro día, hombre, que haga una licitación por 190 y se adjudique por 120 y que luego cuando hablemos de que cuando se haga el proyecto, si vale 100, valga 120 o valga 130, ahí no van a haber bajas. Va a ser la única licitación en España pública que no va a tener baja, la de Almendralejo. Vamos a salir en el libro Guinness. O sea, con bajas generalizadas en todo el territorio nacional de todas las administraciones de un 30%, cubierta de la biblioteca. Juan Daniel, ¿por cuánto salió? Por cerca de 40.000 euros y se ha adjudicado por 20 y tantos. Pero sé que son en todas las contrataciones, y la de la piscina climatizada que hemos hecho aquí, 200.000 euros también con una baja del casi el 30%, la del arreglo de las zonas comunes de las 300 viviendas con una baja del 30 al 40%, si es que las hay, las bajas. Vaya, el proyecto de regadío de Tierra Barro va a ser el único en el mundo que no va a tener baja. Pues mire, a su pregunta, más arte que Curro Romero con el capote. Y así lo digo. Y a mí que no me vengan a contar otras cosas porque se ve muchas mesas de regadío. Esto es como, no te digo nunca que no, pero vamos, esto se pasa esta legislatura y yo les digo que no está adjudicado el proyecto o a puntito de adjudicarlo y aquí venimos sin haber gastado un duro, 100.000 euros, que bueno, 100.000 euros los repartimos entre 10 municipios o 12 municipios, que son no los afectados, los agraciados con un posible proyecto de regadío, que sale a 10.000 euros por municipio, la nada. Esa es la inversión, la nada. Eso es lo que van a gastar. Ahora, ¿van a hacer lo mismo en otros proyectos, en otras zonas de Almendralejo, de otras zonas de Extremadura? Me parece que allí tienen más interés por ir más rápido. Yo lo contaré, ¿eh? Yo lo contaré. Ahí tenemos mucha prisa. Ahí ya se está diciendo que se comete en esta legislatura. Que no digo que no se haga. Ojalá. Ojalá se desarrolle ese y se desarrollen muchos más proyectos. Pero si esto es bueno, si se desarrolla un proyecto, a lo mejor la empresa que va a montar allí los tubos de regadío resulta que es alguna de las grandes empresas que tenemos en Almendralejo, punteras en todas esas infraestructuras de regadío. Ojalá. Si yo no digo que no, pero yo lo que digo es que ahora lo que no puede ser, a uno lo aparcamos. Pues yo a eso desde luego lo dije. Yo no dejo en la estacada a los agricultores. Y yo entiendo a la comunidad de regantes que está en una situación complicada. No puede tener una actitud beligerante, normal, pero yo sí voy a tener una actitud reivindicativa. Y a mí me parece que se está dilatando los plazos y que no hay una voluntad clara. Que si la hubiese es muy fácil, que solo hay que recorrer unos metros, que en la misma ciudad de Mérida, en una dirección, hay una llave que puede abrir el proyecto, que solo hay que ir, llamar ahí y pedirlo. Yo quiero, en primer lugar, decir que para mí es un privilegio estar hoy aquí en este espacio. Fue un espacio que se trabajó duramente, sobre todo por lo que ha sido en la anterior legislatura y en esta, el equipo que lidera Pepe. Pepe puso todo el empeño en que un proyecto o que un sueño, que una idea se convirtiera en una realidad que ya es tangible, y que no solo es tangible, sino que es algo que tiene vida y tiene empresas, que tiene emprendedores, que tiene actividad. Y eso es lo mejor que uno puede encontrar como resultado de un trabajo. Esto no fue mérito de un gobierno, fue un proyecto colectivo donde participó la administración regional, donde participó activamente la administración local y donde ha recibido un respaldo de los emprendedores, de las empresas, de los creadores, como estamos viendo en el día de hoy aquí. Y esto es lo que hace que un proyecto triunfe. Si uno quiere tener un referente de lo que es una política activa a favor de la innovación y del emprendimiento, hay que venir a Almendralejo. Yo lo digo así, porque en esta agenda social, territorial y sectorial que el Grupo Parlamentario Popular, que después de esa interparlamentaria que celebramos aquí en Almendralejo, nos comprometimos a intensificar, hoy vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de emprendimiento y desde luego esto es una visita obligada porque es un ejemplo
de qué es lo que se puede hacer cuando se administran de forma inteligente, Pepe, los recursos públicos, cuando se ponen las infraestructuras al servicio de las empresas, al servicio de una tarea que sea creativa, que sea innovadora y que sea además generadora de empleo y de riqueza. ¿Qué es lo que se consigue cuando todas las administraciones se ponen a funcionar en la misma dirección y qué es lo que se consigue cuando una administración es proactiva, como fue el Ayuntamiento al apostar por esto, cuando es valiente, cuando es decidida y cuando tiene ambición? Yo creo que estos son los resultados, esto es un germen que empieza. Hemos visitado ya una de las empresas que están aquí en este espacio, en esta residencia de jóvenes emprendedores europeos, que tiene que ser el inicio de un proyecto muchísimo más ambicioso, no por cómo está diseñado, que están puestos los mimbres, sino por la necesidad de apoyo público y financiación que se exige y que no puede venir de una administración local solo. Se necesita un compromiso decidido, activo, permanente, continuo de la administración regional, que es la que tiene las competencias en materia de emprendimiento y de innovación. Y yo quiero centrarme en este aspecto porque esto fue parte de la filosofía que impregnó la anterior legislatura de un gobierno distinto del que tuve el honor de participar como miembro activo. El empleo, si queremos que sea un empleo estable y de calidad, tiene que tener su foco en las empresas, en el emprendimiento y en iniciativas que consigan un empleo permanente y de calidad. Este es un ejemplo y podrían ponerse muchos más a lo largo de la geografía extremeña, pero para eso, como digo, se necesita un apoyo y un compromiso decidido por parte de la Administración. Y fue la filosofía del Partido Popular en el Gobierno, que además comparte con muchos representantes de administraciones locales, como en el caso de Almendralejo. Y estamos ante un polo de emprendimiento, de innovación, no solo en este espacio, sino en la Factoría de Innovación y en el Centro de Innovación Empresarial, que vamos también a visitar esta mañana. Se trabajó intensamente por conseguir un ecosistema favorable al emprendimiento en nuestra región. Se trabajó intensamente con el resto de administraciones y por eso tenemos que felicitar al equipo local, no solo por lo que se ha hecho ya, sino por lo que sé que se está trabajando para hacer. Porque al final el presente lo que hace es sembrar para el futuro y tenemos sin duda un reto por delante en esta región y en Almendralejo yo creo que se están poniendo las bases para conseguirlo. Se ha hecho un trabajo, como digo, que empieza, pero tengo que decir que la Administración regional lleva 15 meses olvidando las políticas a favor de la innovación, del emprendimiento y de la creación de empleo por la vía de nuevos yacimientos, como los que se están explorando aquí, de orientar la formación hacia esos nuevos yacimientos de empleo con una base tecnológica, una base en la innovación que se está sin duda olvidando. Lo decía hace un momento el alcalde. Están bien los planes de empleo si son complementarios de otras iniciativas. Focalizar todas las políticas de empleo en la subvención, en eliminar o sacar de la lista del paro a determinados perfiles, pero no apostar por un tejido empresarial, un tejido emprendedor, es, desde luego, poner palos en la rueda del desarrollo futuro de nuestra región. Y, lamentablemente, esto es lo que estamos viendo después de estos 15 meses de gobierno. Y no es algo que sea una valoración sin datos. Tenemos razones fundadas, no solo por la evolución de nuestros autónomos en nuestra región, de nuestras empresas, sino por lo que hemos visto en cuanto a lo que es el gasto y la orientación del gasto público. Nosotros pusimos el foco en la negociación de los presupuestos para 2016, los presupuestos más cortos de la historia
y al ser los más cortos de la historia de Extremadura, los presupuestos de mayores recortes de la historia de Extremadura, porque ha sido un presupuesto que ha tenido una vida de 4 meses. Y cuando se cierra un presupuesto en el mes de septiembre, que se inició en mayo, pueden entender cuál es el grado de ejecución de la mayoría de las políticas. Eso es imposible de sostener, imposible de defender, y nosotros vamos a ser tremendamente exigentes con el Gobierno de Extremadura, con la Junta de Extremadura, para que cumpla los compromisos que se plasmaron en el documento presupuestario. No solo en materia de inversión, con un grado de ejecución que no alcanza el 13%, porque imagínense los puestos de trabajo que se pueden crear en Extremadura si se hubieran ejecutado las inversiones como estaban presupuestadas. Pero es que estamos hablando de que una de las líneas esenciales que marcamos como prioritarias en la negociación de presupuestos fue seguir apostando de forma decidida por el tejido autónomo, por nuestras pequeñas y medianas empresas, que son, en definitiva, las que crean empleo. De 28 millones de euros que estaban presupuestados, gracias también al esfuerzo en la negociación del Partido Popular, no se han ejecutado más que, voy a ver, el dato está en torno a los 4 millones de euros. Imagínense el grado de ejecución en una de las políticas que tienen que ser transversales. No solo estamos hablando de que se dejen sin ejecutar inversiones que son absolutamente necesarias, como inversiones educativas que estaban comprometidas en Almendralejo, o la inversión productiva esencial para Almendralejo y para toda la comarca, que es ese plan de regadíos, que fue también uno de los compromisos presupuestarios cuyo grado de ejecución es 0. Estamos hablando de estímulos al tejido empresarial que han brillado por su ausencia y los datos nos avalan. Una ejecución prácticamente nula en todas estas políticas. Y ayer dábamos algún dato más que yo quiero hoy completar, porque estamos en un espacio precisamente para la innovación y para el emprendimiento. Miren, de los programas de gestión de la innovación que gestiona Avante, tenemos un programa para startup, para bioincubadora. Había un presupuesto de 5,5 millones de euros. Estaba para gastarse en espacios como este, impulsando proyectos como los que están o como los que estaban y se fueron. Los que estaban y se fueron. 5,5 millones de euros, grado de ejecución 0. No había que gastar, no había para gastar 5,5 millones de euros en proyectos que estaban y que se fueron. En el programa Coinvestiga, que también apoyaba a empresas y a investigadores para conseguir que este germen vaya creciendo, 7,5 millones de euros presupuestados, grado de ejecución 0. No se trata de reivindicar al Estado, porque aquí buscamos siempre culpables fuera, ni siquiera fondos europeos que están y no se han gastado. Se trata de hacer los deberes, porque fondos había y hay en el presupuesto. Y nosotros decimos que esas partidas que se han bloqueado en el mes de septiembre, condenando al fracaso a políticas que son absolutamente necesarias para la región, se tienen que ejecutar. Faltan 2 meses todavía hasta diciembre. Y se les ha echado el candado a esos fondos porque están bloqueados por la orden del cierre. Orden de cierre que se puede excepcionar en determinados casos y que exigimos que se excepcione cuando afectan a proyectos que son esenciales, necesarios, vitales para nuestra región. Y estamos viendo ejemplos aquí. Decía ayer que en industria, que fue uno de los objetivos también de la anterior legislatura, desarrollamos un plan de industrialización y uno de los focos de las bases de ese plan de industrialización que se comarcalizaba y que tenía puntos para el desarrollo era esta zona, era Almendralejo. Ese plan está sin impulsarse. Pero es más, es que los recursos que estaban en el presupuesto para gastarse, muchos de ellos con fondos europeos, el programa
o la Dirección General de Industria ha gastado en proyectos de inversión en lo que llevamos de año un 0,51% de lo que estaba presupuestado en uno de los ejes de desarrollo para nuestra región, que es la industria. O, en materia empresarial, la Dirección General de Empresa no ha ejecutado más allá del 7%. Son datos reales, datos ciertos que hemos extractado de la información que ha remitido la Junta en materia de ejecución presupuestaria y que nos dan la clave de que está todo por hacer y que el grado de exigencia, como decía el alcalde, va a ser máximo. Porque no se puede negociar un presupuesto para después tener la frustración de ver que esos compromisos aparecen con grados de ejecución cero. Eso no es serio, no es presentable y, desde luego, no se puede iniciar una negociación sobre la base de un incumplimiento. Por lo tanto, ponemos la atención en este aspecto porque faltan todavía 2 meses para concluir el ejercicio y hay que impulsar programas, acciones, planes absolutamente necesarios e inversiones en nuestra región y, sin duda, en Almendralejo. Lo decía el alcalde. Faltan no solo estímulos, se han paralizado incentivos y ayudas, se han desmontado políticas que estaban dando resultados y esa inejecución, ese incumplimiento en inversiones productivas que está afectando de forma directa a Almendralejo, no vamos a permitir desde el Grupo Parlamentario que se realice. Aquí, lo del sectarismo a la hora de repartir inversiones y ayudas ha pasado a la historia, tiene que pasar a la historia, porque hay un gobierno que está gobernando en minoría y no puede permitirse que paguen los ciudadanos, en este caso de Almendralejo, las consecuencias de políticas que sean incapaces con un gobierno que no funciona o que sean sectarias porque hay un gobierno que solo quiere que funcionen en determinados territorios. Hay muchos vehículos de ocasión, pero no todos superan una exigente revisión mecánica. Ni tienen el kilometraje certificado, ni ofrecen hasta 2 años de garantía europea y las mejores ofertas de financiación. No todos los vehículos de ocasión pueden ser Das Welt Auto. Descúbrelos. Das Welt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.